Bien, empezamos. La conferencia de hoy día se titula Las neurociencias y el espíritu. En primer lugar, quiero agradecer a los estudiantes de psicología que han tenido a bien organizar este evento, y me parece excelente que en las facultades universitarias se esté reflexionando sobre lo que se llama metaciencia. Es decir, cada uno en nuestras determinadas áreas de estudio desarrollamos una ciencia particular. La metaciencia consiste en la reflexión filosófica sobre la ciencia específica que tenemos. Por ejemplo, un médico puede practicar la medicina y puede haber realizado sus estudios de medicina, pero eso no lo obliga a tener que reflexionar sobre los límites, alcances o implicancias ontológicas o filosóficas de la medicina. Eso sería hacer metaciencia. Muchas veces, por causa del positivismo que está muy impregnado en nuestras instituciones universitarias de Occidente, se deja de lado este tema de la metaciencia, de que cada científico social o científico exacto o natural analice filosóficamente los presupuestos, alcances, implicancias de lo que estudia. El espíritu de esa conferencia, de esta conferencia que se da en una facultad de psicología, es animar a que hagan eso, a que reflexionen filosóficamente sobre lo que están estudiando. Pues bien, el primer punto que quiero exponer es la importancia del tema para el psicólogo. Yo he distinguido dos tipos de importancia: importancias epistémicas e importancias deontológicas. La epistemología es la parte de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento. Entonces, enfocando el conocimiento desde una visión filosófica, tendríamos lo siguiente en el caso de la psicología. Si el modelo neurocientificista, que afirma que el hombre y toda la subjetividad humana no es más que el cerebro, si ese modelo es cierto, la psicología tiene un cambio radical en el enfoque de su objeto de estudio, o tal vez podría llegar a decirse la destrucción de su objeto de estudio. Si tomamos como objeto de estudio de la psicología a la subjetividad humana, al individuo en su internalidad, nos encontramos con que si todo lo que es el individuo se reduce al cerebro, ya no hay sujeto en sí mismo que estudiar, lo que hay es cerebro. Y la psicología, en lugar de ser la ciencia del sujeto, deviene meramente en neurofisiología o neurobioquímica aplicada. Y el psicólogo simplemente se convierte en un psicofarmacéutico. Eso nos lleva a la segunda implicancia, la implicancia deontológica. Si asumimos dentro de un paradigma materialista que toda la subjetividad del hombre, que todo lo que comúnmente se llamaba espíritu, se reduce al mero cerebro, cuando un psicólogo interactúe con su paciente, no necesariamente lo tiene que hacer en términos de un diálogo personal o más profundo, o tener en cuenta a la otra persona como un ser espiritual. Meramente, esta persona estaría determinado por causalidades físico-químicas o condicionamientos que se han ido incorporando en su maquinaria neuronal. Así de sencillo. Y el conjunto de recetas que tendría que dar un psicólogo no tendrían que ir al nivel existencial de la persona, tal vez ni siquiera al nivel emocional, todo tendría que quedarse en el nivel físico-químico. ¿Por qué esta es la implicancia deontológica? Porque la deontología es la parte de la ética que se ocupa de estudiar cómo deben aplicar la ética cada uno de los profesionales en su área particular de desarrollo. En ese sentido, hay una deontología para el sociólogo, una deontología para el psicólogo, una deontología para el médico, una deontología para el economista. ¿Cómo yo como profesional voy a aplicar los principios del bien ético a mi ejercicio profesional? De eso se encarga. Si el modelo neurocientificista es cierto, y si el hombre no es más en última instancia que su cerebro, que una maquinaria físico-química, eso tiene fuertes implicancias para cómo va a tratar un psicólogo a sus pacientes, o a qué nivel de variables tiene que tener en cuenta para el diagnóstico o diferentes tipos de prescripciones. Pero ahora vamos a, antes de abordar el tema, a definir algunos términos.
Si la conferencia habla de las neurociencias y el espíritu, tengo que definir estas dos cosas. Neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Básicamente las neurociencias se pueden entender como el estudio del sistema nervioso central del hombre. Básicamente se lo asocia con lo que es el cerebro, ¿no? Pero la neurociencia es un poco más amplia que el estudio del cerebro. Para simplificar, vamos a hablar aquí sobre el cerebro. ¿Qué es el espíritu? Es importante dar una definición rigurosa de lo que es el espíritu, porque por lo general todos tenemos una noción difusa de lo que sería el espíritu. Pero si no tenemos una definición clara, no vamos a poder abordar filosóficamente la cuestión. Es decir, cuando haya ciertos resultados científicos de las neurociencias, nosotros vamos a preguntarnos, ¿esto es compatible o incompatible con la existencia de un espíritu? Pero si tú no tienes una definición clara de lo que es el espíritu, ¿cómo vas a hacer ese análisis? Entonces requerimos una definición de espíritu. Básicamente yo diría que el espíritu es aquel sustrato ontológico a partir del cual el hombre posee los principios de intelecto y voluntad. Es decir, el espíritu es aquella parte inmaterial del hombre en virtud de la cual se constituye como criatura racional. Aquí yo estoy distinguiendo lo que es la racionalidad o intelecto de lo que es la mera inteligencia sensitiva. Varios de nosotros habremos escuchado que se dice, mira, ese perro es muy inteligente, mi mascota es muy inteligente, o un mono, ¿no? Qué inteligente es ese mono que pone una caja encima de otra para sacar unas bananas que están colgadas en el techo. La inteligencia de los animales, que puede desarrollarse demasiado, y de hecho vemos mascotas que hacen cosas sorprendentes, o animales amaestrados, se da en el nivel sensitivo, de las experiencias sensibles, de lo que se puede ver y tocar. Para simplificarlo un poco, de lo que Kant llamaría el mundo fenoménico. Pero no llegan a lo trascendental, no llegan a las categorías propiamente abstractas, categorías como Dios, número, integral, derivada, lógica. Son categorías que de por sí no tienen un correlato material. Entonces, el ser humano, en su racionalidad, es capaz del pensamiento abstracto, es capaz de pensar sobre cosas que no tienen directamente un correlato material. Entonces, a eso me refiero con racionalidad. Ok, entonces, una vez entendido esto, tenemos que pasar al modelo neurocientificista de interpretación de las neurociencias. Las neurociencias, como saber científico, nos dan ciertas investigaciones, ciertos estudios, ciertos resultados. Pues bien, una vez que uno tiene esos resultados, tiene que preguntarse cuál es la interpretación filosófica más razonable de esto. En ese sentido, cuando yo enfoco los diferentes modelos de interpretación de las neurociencias, no estoy pretendiendo ser un científico experto en neurociencias, sino lo que estoy pretendiendo es, dado los avances que nos da la ciencia, cómo es que filosóficamente los podemos interpretar del modo más correcto y más coherente. Básicamente hay dos interpretaciones en disputa: la interpretación neurocientificista o materialista y la interpretación teísta. De acuerdo con la interpretación neurocientificista, el hombre o la subjetividad del hombre no es más que el cerebro. Se asume un materialismo ontológico. Lo único que existe en la realidad es la materia, y lo que llamamos espíritu es simplemente una ilusión que es producto de las interrelaciones más complejas de la materia. Uno de los principales representantes del modelo neurocientificista es el filósofo Daniel Dennett. Dennett plantea un paradigma que se ha llamado darwinismo neuronal, que todo nuestro pensamiento es construido por el cerebro de modo emergente. ¿Qué quiere decir esto? Un fenómeno emergente es un fenómeno que tiene propiedades distintas a la parte que lo constituye. A ver, digamos, un átomo de hidrógeno
y un átomo de oxígeno separados no tienen las propiedades de agua, pero si están juntos en determinadas proporciones tienen las propiedades de agua. Separados individualmente no lo tienen, pero juntos sí. Entonces lo que dice Dennett es que por causa de la evolución material, poco a poco nuestra maquinaria neuronal se ha ido haciendo más compleja y como subproducto de eso surge el pensamiento, la conciencia y el libre albedrío. Entonces, Dennett no dice que el libre albedrío, la conciencia o ese tipo de cosas que llamamos espirituales sean directamente cosas materiales, pero lo que sí dice Dennett es que son meramente productos de la materia, un poco más complejos, pero productos de la materia al fin y al cabo. También hay filósofos y neurocientíficos que son un poco más fisicalistas y ellos plantean que directamente el pensamiento que surge del cerebro, como ellos dicen, es como segregar bilis, o sea, es simplemente como una sustancia material más, pero de un modo más complejo. Bien, entonces, para el modelo neurocientificista, la relación entre la mente, es decir, nuestro pensamiento y conciencia inmaterial, y el cerebro, es una relación de identidad. Todo lo que llamamos mente, sentimientos, subjetividad, libre albedrío, conciencia, no es más que el cerebro. Ahora vamos a analizar el otro modelo, el modelo teísta de interpretación de las neurociencias. ¿Qué plantea el teísmo sobre el hombre? El teísmo es aquella postura filosófica que se basa en la idea de que Dios existe y que Dios ha creado al ser humano con la facultad espiritual. En la visión teísta, siguiendo una formulación rigurosa como la de Tomás de Aquino, se considera al hombre como una unidad sustancial de cuerpo y alma. Es muy importante entender que esta es la definición teísta. Algunas filosofías de tendencia platónica te dicen, no, el hombre es un alma que está encerrada en un cuerpo. Entonces el cuerpo no es algo constitutivo del hombre. Para la visión teísta que estoy defendiendo, siguiendo la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que a su vez sigue Aristóteles, el hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma. Eso significa que el hombre no es solo alma. Un alma sola no es el hombre. Un cuerpo por sí mismo solo tampoco es el hombre. Es la unidad constitutiva, la unidad sustancial de cuerpo y alma la que constituye lo que es un ser humano. De hecho, por eso es que el cristianismo, que asume este modelo filosófico, plantea el tema de la resurrección de la carne. Porque para que haya un sujeto auténticamente humano, tiene que haber alguna forma de corporeidad. Pues bien, ¿cómo enfrenta el modelo teísta la relación entre mente y cerebro? Lo que va a decir el modelo teísta es que mente y cerebro son cosas distintas, pero que están unidas en lo que es el ser humano y tienen relaciones bidireccionales. Es decir, el cerebro puede influir en la mente y la mente puede influir en el cerebro. Se reconoce una primacía del espíritu, de la mente, pero no se niega la causalidad material, ni la consistencia ontológica de lo material. Entonces, para resumir, en el modelo neurocientificista o modelo materialista, la mente no es más que el cerebro. En cambio, en el modelo teísta, la mente es una sustancia distinta del cerebro, es una sustancia inmaterial, es lo que llamamos espíritu, y tiene interacciones con nuestra parte material, que es el cerebro. Pues bien, presentados estos dos modelos filosóficos de interpretación de las neurociencias, tenemos que preguntarnos cuál de los dos es más razonable creer, cuál de los dos es más razonable postular. Para ello, voy a trabajar en dos fases. En la primera fase, voy a analizar las evidencias que presentan los materialistas para argumentar que la mente no es más que el cerebro. Y una vez presentadas esas evidencias, voy a hacer un análisis crítico de las mismas o
voy a mostrar que el modelo teísta también es consistente con esas evidencias, de modo que no serían problemáticas para alguien que cree en el espíritu. Y luego de eso, en una segunda fase, voy a dar evidencias específicas del modelo teísta de interpretación de las neurociencias y voy a mostrar cómo el modelo materialista tiene dificultades muy serias para explicar esos hechos y cómo el modelo teísta se ajusta perfectamente a ese conjunto de hechos que voy a mencionar. Comencemos pues con el análisis crítico de las evidencias del modelo neurocientificista. Bien, se presentan básicamente 5 tipos de evidencia. La primera es la singularidad del neocórtex prefrontal. Entonces lo que argumentan los materialistas es que todos esos rasgos espirituales distintivos del ser humano no son más que productos del neocórtex prefrontal. Pues bien, con respecto a esto hay que decir que uno debe distinguir entre lo que es condición necesaria y condición suficiente. La existencia del neocórtex prefrontal, la existencia de una base material para poder operacionalizar el pensamiento en seres materiales también como somos nosotros, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. De por sí no va a explicar todo el problema del pensamiento o de la subjetividad. Ejemplo, un vestido puede estar colgando de un clavo en la pared, pero eso no significa que la ontología del vestido, que el ser del vestido depende del clavo del que está colgado. A su vez, tú tampoco vas a poder predecir la forma del vestido o el color del vestido o ciertas características del vestido solo porque está colgado de un clavo en la pared. En ese sentido, para que pueda darse la facultad espiritual y operacionalizar en el mundo sensitivo, es decir, en el mundo en lo que podemos ver y tocar, es necesario que el ser humano tenga una cierta infraestructura material para que eso pueda suceder. Y esa infraestructura es el cerebro. Pero eso no significa que lo explique todo. Eso lo voy a detallar mejor con la segunda evidencia que se presenta, que es la de las correlaciones cerebrales. ¿Qué significa esto? Los neurocientíficos se han encontrado con que varios de los comportamientos humanos están fuertemente correlacionados con la actividad cerebral. Así, por ejemplo, se habla de zonas de nuestro cerebro que se activan cuando tomamos decisiones morales. Zonas del cerebro activas cuando hacemos actos de autoconciencia. Zonas del cerebro que se activan cuando tenemos sentimientos fuertes o cuando estamos tristes o cosas de ese tipo. Entonces los neurocientificistas argumentan, dado que hay una correlación entre lo que sucede en el cerebro y lo que el ser humano hace, siente, piensa o decide, lo que sucede en el cerebro debe ser la causa de lo segundo. Eso es una falacia non sequitur, es una falacia no se sigue. Del hecho de que dos eventos estén correlacionados, no se sigue que uno sea causa del otro. Quiero ilustrarles esto con un ejemplo. Imaginemos que en un instante se extinguiera toda la vida del planeta Tierra. Absolutamente toda la vida. Entonces se extinguen todos los seres vivos y justo en ese momento llegan dos marcianos. Y esos dos marcianos llegan a una casa y encuentran un televisor prendido. El televisor prendido sigue funcionando y está transmitiendo un programa. Digamos que es el programa de El Chavo del Ocho. Una repetición del programa del Chavo del Ocho. Entonces, uno de los marcianos podría ir detrás del televisor y comenzar a jugar con los circuitos o con las partes del televisor. Entonces, cuando mueve un cable rojo, la imagen como que se pone media azul. Si mueve un cable verde, los sonidos graves de la voz de los personajes dejan de salir. Entonces, el otro marciano está delante, frente a la pantalla del televisor, reportando los efectos. Un marciano dice, voy a mover el cable rojo, y el otro marciano le dice, ah, mira, la imagen se ha puesto azulada. Entonces los marcianos, haciendo ese juego, haciendo ese experimento, se van a encontrar con que hay una correlación perfecta entre cómo ellos mueven cables o dispositivos detrás del televisor y lo que sucede en la imagen.
Ahora bien, los marcianos podrían inferir, en base a sus experimentos, que la causa del programa El Chavo del Ocho que estaba siendo transmitido en la televisión se explica meramente por el televisor, lo cual es falso, porque para que eso pueda darse es necesario que un conjunto de ondas, que una señal llegue a la televisión desde el punto de partida del canal de televisión donde se esté repitiendo el programa del Chavo del Ocho. En el mismo sentido, si los seres humanos tenemos espíritu y podemos actuar conforme a ese espíritu y desde ese espíritu, cada vez que realicemos actos, eso va a tener un correlato neuronal, va a tener un correlato material. Por ejemplo, yo puedo coger este lapicero y tirárselo a alguien del público. Si yo hago eso y viene un neurocientífico, me hace un encefalograma, electrodo, de algún modo ve mi cerebro, se va a encontrar con que cuando yo hago el acto de tirar el lapicero a alguien del público, hay un conjunto de relaciones cerebrales, un conjunto de las partes de mi cerebro se activan. Bastaría eso para inferir que son esas partes que se activan de mi cerebro las que causaron que yo tire el lapicero contra la persona. No nos parece una explicación plausible ni coherente. Del mismo modo que sabemos que el mero televisor no explica de por sí el programa del Chavo del Ocho. Entonces, correlación perfecta entre dos fenómenos no implica ni siquiera ahí que uno sea la causa del otro. Tercera evidencia, los trastornos mentales. Se dice, todos los trastornos de la personalidad no son más que consecuencia del cerebro. De hecho, muchos neurocientificistas argumentan a favor del materialismo diciendo, mira, pero cuando una persona sufre una lesión cerebral, ya no piensa bien, no piensa correctamente. Entonces, pueden listar todo un conjunto de anomalías en el cerebro, de daños en el cerebro, y cómo estas anomalías afectan la personalidad de los sujetos. ¿Significa esto que se prueba el modelo neurocientificista? Creo que no es suficiente, porque también puede ser eso explicable desde el modelo teísta. Recuerden, el modelo teísta plantea que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces, por más de que nuestro pensamiento pueda tener un origen espiritual o inmaterial, su operacionalización en el mundo va a tener que pasar por canales materiales. Entonces, si estos canales materiales son defectuosos o están dañados o simplemente son parciales, la operacionalización no va a ser la correcta. Quiero ilustrarles esto con un ejemplo. Imagínense un guitarrista, un joven que sea sumamente hábil con la guitarra. ¿Qué sucede si la guitarra está desafinada? O si a la guitarra se le ha roto una o dos cuerdas. Cuando el guitarrista coja esa guitarra y quiera sacar melodías, obviamente eso no va a salir bien. Entonces uno va a decir, mira, cuando la guitarra está mal, la música le sale mal. Por lo tanto, la explicación y la causa de la música de este guitarrista es meramente la guitarra. Sabemos que hay algo incoherente en esa explicación. El guitarrista tiene una habilidad que maneja y la guitarra es el instrumento por medio del cual operacionaliza esa actividad. Igualmente, podemos tomar al espíritu o la mente como el guitarrista y al cerebro como la guitarra. Si el cerebro está dañado, es razonable inferir que la operacionalización del pensamiento o de ciertos actos mentales va a ser defectuoso o va a tener problemas. Luego vamos a la cuarta evidencia, causalidades fisicoquímicas. Vemos que las personas pueden tener alteraciones de su conciencia o de su personalidad cuando están bajo el efecto de determinadas drogas. Otro tipo de causalidad fisicoquímica muy famoso que se cita es el tema de la depresión. Se dice, la depresión es causada por una baja de serotonina. Entonces, todo lo que podemos atribuir a un estado espiritual de la persona como deprimido, simplemente se debe a una causalidad material. Acá hay una baja de serotonina.
Básicamente eso es lo que plantean los neurocientificistas. Pues bien, eso no es problemático para el modelo del teísmo cuando interpreta las neurociencias. ¿Por qué razón? Por lo que les había dicho hace un momento nuevamente. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. En ese sentido, si uno afecta al cerebro, va a afectar a la operacionalización de sus facultades. Eso no es nada sorprendente para el paradigma teísta. No obstante, para tomar el ejemplo específico de la depresión, quisiera señalar lo siguiente. Se ha documentado que las personas que tienen una visión más optimista de la vida son menos propensos a la depresión. Hay una causalidad no material. Entonces, si asumimos que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, podemos con toda coherencia decir que hay un factor material en la depresión que puede estar fuertemente relacionado con los niveles de serotonina, pero también puede haber un factor espiritual. Más aún, Wayne Dyer y Deepak Chopra hicieron un experimento muy interesante que consistió en lo siguiente. Reunieron alrededor de 60 personas y los pusieron a hacer meditación espiritual. Antes de que comiencen a hacer esta meditación las personas, a todos les fue medido su nivel de serotonina. Y luego de que se terminó una sesión completa de meditación espiritual, se volvió a medir el nivel de serotonina de las personas. Y lo interesante fue que se encontró que el nivel de serotonina de los individuos había subido. El punto es que fisicoquímicamente no había habido ningún cambio. No habían comido algo en especial, ni se les había inyectado ninguna droga, pero aún así los niveles de serotonina subieron. Entonces, el modelo teísta puede aceptar que la serotonina puede afectar un poco nuestros estados anímicos, pero al mismo tiempo existe evidencia de que nuestros estados anímicos pueden influir sobre los niveles de serotonina. Una experiencia de paz espiritual elevó el nivel de serotonina, al menos de acuerdo con ese experimento. Vayamos a la última evidencia que citan los neurocientificistas, que es la más interesante, la del experimento de Libet. Benjamin Libet fue un científico que hizo un experimento muy interesante, en el cual le pedía a los individuos que machucaran un botón con sus dedos mientras controlaba o reportaba su actividad cerebral. Lo que se encontró Libet es que 550 milisegundos antes de que los individuos machuquen el botón con su dedo, ya había una reacción en su cerebro que iba justamente en ese sentido. Y 200 milisegundos antes de que efectivamente machuquen el botón, los individuos tomaban conciencia de que habían tomado esa decisión. Entonces, los neurocientificistas, en base al experimento de Libet, dicen lo siguiente. Ellos dicen que los seres humanos no tenemos libre albedrío, que el libre albedrío es una ilusión, que son condicionamientos físico-químicos los que nos llevan a tomar decisiones y que después de que los condicionamientos físico-químicos ya han iniciado la decisión, nosotros somos conscientes de haber tomado esa decisión. Entonces, ellos argumentan, no hay un libre albedrío manejado por un sujeto espiritual y consciente. Simplemente son procesos físico-químicos y los individuos posteriormente a ya tomada la decisión por el organismo, por la materia, se dan cuenta de que la decisión fue tomada. No hay libre albedrío, argumentan los neurocientificistas. Con respecto al experimento Libet, quisiera señalar varias cosas. Uno, el experimento Libet y todo un conjunto de experimentos similares que se han hecho al respecto se circunscriben a actividades demasiado simples, como machucar botones con el dedo. Todos nosotros, como vimos en la era de la informática, tenemos la experiencia de escribir en la computadora a velocidad, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama la mecanografía. ¿A quién de nosotros no nos ha sucedido que escribimos casi, por decirlo así, sin darnos cuenta? O sea, escribimos rápido lo que queremos digitar antes de darnos cuenta de que ya lo escribimos. ¿Qué significa eso? Significa que no tenemos libre albedrío.
el hecho de que podamos mecanografiar algo rapidísimo sin ser conscientes a cada instante de cada tecla que estamos tocando, ¿significa que no tenemos libre albedrío? No, simplemente significa que somos sujetos que también son seres materiales, biológicos, que están en un proceso de interacción con el ambiente y que en ese proceso pueden adquirir ciertos condicionamientos funcionales. Uno de esos condicionamientos funcionales es la mecanografía. No creo que la mecanografía refute el libre albedrío. Si no lo hace la mecanografía, no creo que tampoco lo haga el experimento de Libet. De hecho, puede ser que las decisiones de tocar un botón con el dedo en rangos cortos de tiempo puedan estar bastante condicionadas por factores que no sean tanto la deliberación consciente de un sujeto libre. Se puede aceptar eso, pero el punto es que hay que distinguir la decisión de machucar un botón en un momento aleatorio de decisiones como elegir con quién casarte o qué carrera vas a estudiar. Los experimentos que analizan los neurocientificistas que pretenden negar el libre albedrío son bastante simples y se refieren a cosas en las cuales los seres humanos fácilmente podemos mecanizarnos o actuar aleatoriamente. Pero hay otro nivel de cosas, hay otro nivel más alto de subjetividad, como las decisiones que he mencionado, ¿no? Con quién te casas, qué carrera vas a elegir. Eso en primer lugar con respecto al experimento libre. En segundo lugar, si uno asume un modelo teísta de interpretación de las neurociencias, o sea que el hombre sí tiene espíritu, no hay mayor problema. Por lo siguiente, es razonable pensar que un evento X y la conciencia de un evento X van a ser distintos. Digamos, un evento X se va a dar en un momento, un evento X se da en un tiempo T, y la toma de conciencia del individuo sobre el evento X puede darse en un momento T más H, más algo. Entonces es natural que en un momento suceda un evento y poco después podamos ser conscientes del evento. Siempre es así. No tenemos por qué ser conscientes justo en el instante en que se está desarrollando el evento. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los supuestos del experimento de Libet es que la decisión libre del sujeto de apretar el botón con el dedo coincide exactamente con el hecho de que el individuo se dé cuenta de que tomó la decisión libre. Y para un modelo teísta eso es falso. Es decir, el individuo puede tomar una decisión libre en un momento X y en un momento X más H posterior darse cuenta de que tomó esa decisión libre. No es lo mismo tomar una decisión libre que tener conciencia de que tomaste una decisión libre. Entonces, con respecto a esa cuestión, el experimento libre tampoco llega a ser problemático para el teísmo filosófico como interpretación de las neurociencias. Bien, vamos al siguiente punto y último. Voy a hablar sobre algunos hechos estilizados que muestran el mayor poder explicativo del modelo teísta. En la parte anterior, lo que he hecho es analizar las evidencias que muestran los materialistas para argumentar que la subjetividad humana, el espíritu no es más que el cerebro. Ahora lo que voy a hacer es mostrar un conjunto de hechos que el modelo teísta puede explicar de modo bastante razonable y coherente y que el modelo materialista tiene fuertes dificultades para darles una explicación. El primero de ellos es el libre albedrío. Todos tenemos una intuición muy primaria de libre albedrío, de que en cierto modo podemos autodeterminar nuestros actos. Por ejemplo, yo, como había puesto un ejemplo hace poco, podría tirar este lapicero contra alguien del público. Pero tengo una sensación de libre albedrío, en que en base a una deliberación racional, considerando esas razones, puedo elegir no hacerlo, o podría elegir sí hacerlo. Entonces, el libre albedrío, siendo capacidad de autodeterminación del sujeto, no puede ser coherentemente explicado por un modelo materialista. ¿Por qué razón? Porque la materia está regida por leyes determinísticas. Donde hay leyes determinísticas, no hay libre albedrío, no hay posibilidad de deliberación. Las cosas simplemente suceden, no podemos elegir.
Entonces nos damos cuenta que el modelo materialista no puede interactuar con el libre albedrío, porque solo postula causalidades materiales. En cambio, en el modelo teísta, habiendo una causalidad espiritual, un agente racional que puede deliberar y tomar decisiones, sí se encuentra una explicación razonable del fenómeno del libre albedrío. En segundo lugar, está el fenómeno de los juicios morales. Todos nosotros y todas las culturas, de algún otro modo, hemos hecho juicios morales. Correctos, equivocados, absolutos, relativos, ese no es mi tema. Lo único que me interesa es presentar el hecho de que realizamos juicios morales. Entonces, uno de los principios de la responsabilidad moral y del hecho de que realicemos juicios morales es el supuesto implícito de que tenemos libre albedrío. Por ejemplo, si yo me acercara y pateara a alguien del público, les podría parecer una aberración y me verían mal. Si ustedes hacen eso, tienen el supuesto implícito de que yo soy responsable de mi acto. Pero si yo soy responsable de mi acto, es porque pude haber elegido actuar de modo distinto. Pude haber elegido no patear a esa persona. Entonces, ¿por qué yo tengo responsabilidad moral sobre mis actos? Porque pude haber actuado de otro modo. Porque tuve libre albedrío. Porque tengo libre albedrío. Entonces, el modelo neurocientificista te plantea que todo lo que hace el ser humano no es más que producto del cerebro. Pero eso elimina la posibilidad de hacer juicios morales o toda nuestra experiencia moral. Ni siquiera podríamos condenar al violador de niños. ¿Por qué razón? Si el modelo neurocientificista es cierto, el violador de niños estaba físico-químicamente determinado a hacer lo que hizo. Simplemente sucedió, pero no hay una responsabilidad moral sobre eso. El punto es que eso va en jaque contra nuestras intuiciones más primarias y nuestra experiencia general. Por tanto, el modelo neurocientificista debe ser considerado implausible, dado los fenómenos del libre albedrío y juicio moral. Pasemos al tercero, la autoconciencia. La autoconciencia tiene que ver con la facultad de vivir nuestras experiencias en primera persona. Yo en el momento que doy esta conferencia, tengo una experiencia de ese tipo. Yo soy el que estoy dando la conferencia, yo soy el que estoy viendo las diapositivas, yo soy el que tuvo que caminar hasta este auditorio para dar la conferencia. Entonces, mi experiencia la vivo desde primera persona. No simplemente siento, sé que siento. No simplemente conozco, me puedo dar cuenta de que conozco. Eso es el factor de autoconciencia. Puedo darme claramente cuenta que tengo una subjetividad que es distinta de lo de los demás. ¿Puede el neurocientificismo materialista dar una buena explicación de la autoconciencia? Yo creo que no. Como reportaba el profesor Murray, cada 7 años hay una regeneración completa de las células de nuestro cuerpo. Si la base de nuestra autoconciencia estuviera en lo material, tendríamos que cambiar de yo cada 7 años. Todas las células se regeneran. El tema es que eso no sucede. Yo tengo una experiencia de que la persona que soy ahora es la misma persona que yo era cuando tenía 5 años. Puedo haber cambiado de experiencias, de conocimientos, de sensaciones, de situaciones, circunstancias, pero tengo una sensación de continuidad temporal, de que soy el mismo sujeto. La materia no permanece. Entonces, la materia no permanente no puede dar una explicación de lo permanente, como es la autoconciencia. Otra razón por la cual el modelo neurocientificista no explica bien la autoconciencia es porque la conciencia vivida, la subjetividad, no es necesaria para la biología o el funcionamiento biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Si somos meros productos de la evolución, todo lo que tenemos en nuestro ser, ¿para qué debería ser? Para la mejor adaptación al ambiente y la reproducción. El tema es que basta con el cerebro, constituido como una maquinaria físico-química que reacciona al ambiente, para que esa condición de la evolución pueda cumplirse. No es en absoluto necesario que el sujeto sea consciente de sus propias experiencias a un nivel subjetivo para la adaptación o la reproducción. La autoconciencia parece innecesaria, superflua en la naturaleza, es disonante.
Entonces no parece ser producto de un orden emergente que surge por evolución tal como planteaba Dennett. Luego quiero ir al tema de las causalidades subjetivas. La causalidad subjetiva tiene que ver con lo siguiente. En el apartado anterior yo había dicho que si uno afectaba al cerebro, podía afectar cómo se operacionalizaba la personalidad. Pero también se cumple lo inverso. Las formas de personalidad, percepción, sentimientos, decisiones o pensamientos nuestros pueden afectar a nuestro cuerpo. Un ejemplo desde ya se lo mencioné, el experimento de Wayne Dyer con Deepak Chopra sobre cómo subía el nivel de serotonina de la gente. Otro tema es el de la capacidad de concentración. El erudito peruano Marco Aurelio de Negri mencionaba que el estado natural del cerebro era estar distraído. O sea, nosotros no estamos naturalmente atentos, sino nuestro cerebro está naturalmente distraído. Entonces lo que decía Marco Aurelio es que el hombre tenía que realizar un acto de la voluntad para fijar su atención en algo. Todos hemos tenido esa experiencia en clases. Espero que no la tengan en esta conferencia. Esa experiencia de un cerebro en general distraído y que para escuchar al profesor tiene que hacer un acto de voluntad, decir, voy a escuchar por el examen o porque está interesante lo que dice o cosas de ese tipo. Entonces, es un tema subjetivo de la voluntad de escuchar, la voluntad de concentrarse, la voluntad de poner atención, pero tiene consecuencias en cómo va a operacionalizar nuestro cerebro, concentrándose o focalizándose en algo. Uno de los neurocientíficos que han estudiado más profundamente esto es Mario Beauregard. Ojo, no todos los neurocientíficos son materialistas. Hay una buena parte de neurocientíficos que tienen estudios serios y publicaciones que suscriben el paradigma ateísta. En particular, Beauregard se ha centrado en estudiar cómo las causalidades subjetivas influyen. En específico, él ha hecho experimentos donde controla la actividad neuronal de individuos a los que se les pide que voluntariamente busquen gestionar sus reacciones. Uno de los experimentos que se ha hecho es con estímulos o imágenes eróticas. Se les ha mostrado imágenes o estímulos eróticos a ciertos individuos y se les ha pedido traten de controlar en tal o cual sentido su respuesta a la imagen erótica. Obviamente no va a haber un control del 100%, porque también somos seres materiales, condicionados y tampoco tenemos una voluntad perfecta, pero sí se ha encontrado una causalidad importante. Pero uno de los efectos más curiosos de la causalidad subjetiva, el más famoso, es el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Que hay una persona enferma, o al menos que una persona que cree que está enferma y le dan una pastillita de azúcar. Y la persona no sabe que es una pastilla de azúcar. El doctor le dice, toma esta pastilla, que es tal, le puede dar un nombre extraño a la pastilla, técnico, y si tomas esta pastilla te va a sanar. Entonces la persona piensa, si tomo esto me voy a sanar. Subjetivamente piensa eso, y se toma la pastilla, y el efecto placebo consiste en que la persona se sana, o mejora al menos, mínimo en sus síntomas. Ahora bien, ¿ha habido un cambio físico-químico sustancial en la persona? No, un cambio en el nivel de azúcar pequeñísimo, pero el cambio que es dado en el organismo es grande. ¿Qué es lo que lo causa? La explicación más razonable es una causalidad subjetiva, que esa autosugestión de la gente a nivel de la mente puede tener un efecto en la parte material. Finalmente, la última evidencia del modelo teísta de interpretación de las neurociencias es el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Este término, acuñado por el físico Raymond Moody, es un lugar común en nuestra sociedad. Todos nosotros, gracias a los medios de comunicación, hemos escuchado por ahí de la experiencia del túnel y de que ves tu vida, los principales acontecimientos, y al final hay una luz blanca, y en torno a esa luz hay todo un conjunto de sensaciones de paz, de gozo, de tranquilidad, etc. No todas las experiencias cercanas a la muerte reportadas son iguales, pero son elementos comunes lo que se están mencionando. Pues bien, lo particular de las experiencias cercanas a la muerte es que implican
una actividad mental. O sea, una experiencia subjetiva con una actividad de la mente. Pero el cerebro no está activo. Ese es el tema. Porque la experiencia cercana a la muerte se basa en el reporte médico de que la persona está clínicamente muerta. Hay algunos materialistas, científicos y filósofos que han buscado decir que las experiencias cercanas a la muerte son explicables de modo material, de la forma siguiente. Cuando la persona muere, todavía queda en la persona un conjunto de interacciones eléctricas. Son ciertas interacciones eléctricas anómalas que todavía permanecen en el cuerpo, las que son la causa de las experiencias cercanas a la muerte, con el tema del túnel y la luz y todo eso. El problema es que hay cierta evidencia, un poco incómoda para el mainstream de los neurocientíficos, que es poco compatible con esa interpretación. Uno de los ejemplos más famosos es la de una mujer de Arizona llamada Pam Reynolds. A ella se le sometió a un estado de 60 grados Fahrenheit, una temperatura bajísima, y se drenó toda la sangre de su cerebro. Estaba en un estado de muerte cerebral, no había actividad cerebral. Aún así, esta señora tuvo una experiencia subjetiva muy interesante. Ella, luego de un periodo, unas horas, vuelve a la vida, materialmente vuelve a la vida. Estuvo como una especie de muerte corpórea durante un espacio de algunas pocas horas, y luego vuelve, y cuando vuelve a la vida, comienza a reportar todo lo que vio. Y lo que ella reporta es una descripción detallada de los médicos, de las enfermeras y del lugar. El tema es que cuando ella ya había clínicamente fallecido, entraron algunas enfermeras a la sala. Enfermeras que no habían entrado antes, por ejemplo. Y ella las describió con alto grado de detalle. Otra experiencia interesante que cita el filósofo norteamericano William Lane Craig es la del neurocirujano Irving Alexander. Irving Alexander pasó por una experiencia similar en la cual tenía un estado de muerte cerebral, pero aún así tuvo toda una experiencia subjetiva que pudo detallar cuando fue reanimado. El punto es el siguiente. En la historia de Pam Reynolds, esta señora hizo una descripción de muchos detalles sobre lo que estaba sucediendo en realidad. Ahora, si hizo una descripción tan detallada, ¿podría explicarse esto como un mero efecto anómalo de electricidad? No. Por tanto, yo creo que hay buenas razones para pensar que el modelo teísta de interpretación de las neurociencias, que acepta la existencia del espíritu, es un modelo razonable y racional y con mayor poder explicativo que el modelo neurocientificista. Finalmente, quiero terminar esta conferencia con una cita. Esta cita es de Mario Beauregard y Denis Ullery, autores del libro The Spiritual Brain, el cerebro espiritual. Dice: la cultura de la ciencia popular es una de escepticismo unidireccional. Es escéptica completamente frente a cualquier idea de espiritualidad que se corresponda a algo fuera de nosotros mismos, pero sorprendentemente ingenua sobre cualquier explicación reduccionista, materialista de eso. En suma, lo que requerimos es una apertura filosófica, tal vez, para realizar las interpretaciones más coherentes y no meramente dejarnos llevar por los prejuicios que pueden vender ciertos medios de comunicación escritos, o a veces prejuicios insertos dentro de las comunidades científicas. Prejuicios que no vienen tanto de los estudios científicos, sino de presupuestos filosóficos. Es ahí donde debemos cuestionar estos presupuestos para realizar una interpretación más coherente de lo que estamos estudiando. Gracias.
respecto al tema del neocórtex prefrontal, tal vez no me expliqué bien en la exposición o no me dejé entender correctamente, pero si se ve, el término que utilicé en la diapositiva era singularidad del córtex neofrontal. En ese sentido, a lo que yo me estoy refiriendo propiamente es que en el ser humano el córtex prefrontal se desarrolla de un modo muy especial que está correlacionado con ciertas actividades que lo distinguen de los animales. Es cierto lo que dice el compañero, no es necesario que el hombre sea el único ser que tenga el neocórtex prefrontal, pero lo que se encuentra es que el neocórtex prefrontal se ha desarrollado de un modo particular en el ser humano, y eso es razonable para el modelo teísta. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que dije es que tenía que irse configurando una infraestructura material idónea para que pueda operacionalizar el espíritu o el pensamiento. Luego el compañero mencionó el punto de los modelos determinísticos y el problema filosófico del determinismo y el indeterminismo. Él decía que los modelos científicos son deterministas. Bueno, no estoy tan seguro para hacer esa afirmación radicalmente. Por la razón siguiente, hay modelos científicos que buscan incorporar ciertas formas de indeterminismo. Por ejemplo, lo que es la teoría del caos o también algunos desarrollos de la física cuántica. No obstante, lo que sí hay que anotar es que lo que es propiamente indeterminístico es nuestro conocimiento de la realidad, no la realidad en sí misma. Es nuestro conocimiento lo que es imperfecto. La realidad no es imperfecta, la realidad es perfecta. Ahí está, es objetiva. Además, hay buenas razones para pensar que una postura determinista sobre el movimiento de la materia es la más plausible. ¿Por qué razón? Porque si lo único que existe es la materia en su eterno movimiento, ¿de qué depende el movimiento de la materia? ¿De qué depende de su devenir? De la estructura que tiene la materia. Todo proceso tiene que darse en base a una infraestructura ontológica. Entonces, si la materia está en un proceso de desenvolvimiento que depende de la estructura, todo el desenvolvimiento, todo el movimiento que tendrá la materia a lo largo de su historia espacio-temporal ya estará contenido en la estructura primaria de la materia. En ese sentido, si nosotros conocemos perfectamente un estado en un momento dado de la materia con todas sus condiciones y restricciones, vamos a poder predecir sin problemas estados siguientes. Luego, de hecho, hay buenas razones adicionales para creer que el determinismo es la postura más plausible cuando se habla de la materia. La ciencia y la tecnología que utilizamos todos los días y funciona todos los días se basa en el presupuesto implícito del determinismo. Por ejemplo, si la materia pudiera cambiar aleatoriamente sus restricciones o propiedades, ¿podría, por ejemplo, volar un avión? ¿Podríamos construir un avión con la confianza de que va a volar? Si construimos un avión, si la tecnología hace ese tipo de cosas, es porque presupone que hay una cierta regularidad, una estructura regular del desenvolvimiento de lo material. Entonces, en nuestra actividad práctica, en el fondo, somos deterministas, si no, no utilizaríamos la tecnología. Luego, un poco se quería argumentar en el sentido de que el indeterminismo como que podría dar un espacio para que el libre albedrío pueda surgir de la materia. De hecho, hay físicos que llegan a decir que las partículas subatómicas tienen libertad, lo cual es un absurdo. Si entendemos correctamente la noción filosófica de libertad, esta no se limita meramente a que algo sea al azar. Tú puedes tener un proceso material al azar y aún así no hay libertad, porque para que haya libertad tiene que haber conciencia racional que dilucide entre diferentes posibilidades. Eso no se da en las partículas subatómicas, eso no se da en la materia, incluso si aceptáramos una hipótesis indeterminista de movimiento azaroso o casual de la misma. Bien, otro tema que se planteó es el de la continuidad de la mente, ¿no? Un poco el compañero decía, la continuidad de nuestra experiencia subjetiva de la mente es un proceso, pero lo único que existe son las cosas materiales que dan su soporte a este proceso. Entonces, lo que existe propiamente es el proceso inmaterial, pero no es más que un devenir de componentes materiales. Lo que sucede es que, según me parece, se está confundiendo
condición necesaria con condición suficiente. El hecho de que tenga que haber una infraestructura ontológica como el material, como el cerebro, para la operacionalización del pensamiento, no implica que explique el pensamiento del todo. Voy a ilustrar esto citando el ejemplo que puse durante la exposición, el ejemplo del programa del Chavo del 8. Para que el programa del Chavo del 8 pueda ser visto por nosotros, en una repetición del programa, digamos, tiene que haber una infraestructura material, un televisor. Es cierto que uno puede ir cambiando con diferentes modelos de televisor y diferentes tipos de televisores y se podría seguir viendo el programa. No obstante, eso no nos faculta el inferir que el programa El Chavo del 8 está plenamente explicado por cada televisor o por el conjunto de televisores, sino que hay una estructura subyacente de la señal televisiva, ¿no? Bien, otra cosa que mencionó el compañero es que las branquias llegó un momento en que ya no eran necesarias en el proceso evolutivo y se quería hacer un poco una comparación con el tema de la conciencia, ¿no? Que yo había mencionado que era superfluo en la dinámica biológica de la evolución. Pues bien, similarmente se ha argumentado, por ejemplo, con respecto al tema de las amígdalas. O sea, se dice que las amígdalas no tienen ninguna utilidad en particular. No obstante, yo creo que debemos ser sumamente cuidadosos para afirmar que alguna parte del cuerpo humano no tiene una función útil. ¿Por qué razón? Porque todo eso está condicionado por nuestros conocimientos actuales sobre el tema. Hay muchas partes del cuerpo humano que se consideraban inútiles hace algunos años y que actualmente se les ha hallado utilidad. El ejemplo más famoso a este respecto es el del llamado ADN basura. El ADN basura era una parte del ADN que, según habían visto los científicos, no tenía mayor función. Entonces, el biólogo ateo Richard Dawkins proclamaba por los cuatro vientos que miren, esto es la muestra de que la evolución es un proceso ciego y al azar, el hecho del ADN basura. El punto es que cuando se siguieron realizando investigaciones se encontraron con que el ADN basura era en realidad muy útil. Se encontraron muchas propiedades para el ADN basura y tenemos un ADN basura útil. Entonces, no afirmaría necesariamente que tal o cual parte del cuerpo tiene una utilidad en el proceso evolutivo, pero sí diría que el postular que no tiene utilidad o el postular que sí tiene utilidad va a estar condicionado por nuestros conocimientos actuales, así que no podemos hacer una afirmación categórica de que algo es innecesario. Otra cosa que mencionó el compañero es, él decía que la conciencia sí era necesario en el proceso evolutivo para los seres conscientes. Decía, si un mono deja de tener conciencia en la selva, muere. Evidentemente, si un mono deja de tener conciencia, al nivel de conciencia que maneja, se lo va a comer un depredador. Pero aquí estamos en el nivel de conciencia sensitiva. Es absolutamente natural que los animales tengan que desarrollar esa conciencia y también puede tener el hombre. Por ejemplo, en base a ciertas percepciones de sonido, podemos sentir que se acerca algún peligro o algún depredador o algo de ese tipo. Es el nivel de conciencia sensitivo. Pero en la exposición yo no me he referido al nivel de conciencia sensitivo, me he referido al nivel de conciencia racional o trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Aquella conciencia, aquella subjetividad desde la cual el hombre se puede preguntar sobre cuestiones filosóficas, el sentido de la vida, del universo, abstracciones matemáticas, problemas existenciales, cosas que en términos directos no tienen ninguna utilidad práctica para el proceso de adaptación o reproducción en el marco biológico. Entonces estamos hablando de categorías distintas. Finalmente se menciona que los científicos son escépticos con respecto a la idea del espíritu porque el espíritu no lo podemos medir, el espíritu no lo podemos experimentar o no podemos tener una experiencia directa del espíritu. No obstante, si llevamos esa postura al extremo, a un super extremo, tendríamos que decir también que los científicos no deberían creer en las partículas subatómicas, porque las partículas subatómicas no las podemos percibir directamente. De todas maneras, yo acepto que es necesaria una demostración previa de la existencia del espíritu para que sea plausible la posición teísta, pero eso meritaría otra conferencia. Es decir, en mi exposición yo no he demostrado la existencia del espíritu. Lo que he hecho es asumir un modelo de interpretación de las neurociencias que presupone que existe el espíritu.
Pero lo que he buscado mostrar es que este modelo que asume que existe el espíritu tiene mayor poder explicativo que el modelo materialista o neurocientificista, dado ciertos fenómenos. Básicamente esa sería mi respuesta. Va a permitir ilustrar un tema conceptual que a veces es confuso, pero tiene implicaciones interesantes. Particularmente en antropología filosófica se manejan dos concepciones sobre el hombre, ¿no? La concepción dicotómica y la concepción tricotómica. Es decir, la concepción de que el hombre es un cuerpo-alma, dicotómica, y la concepción de que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, como tú has señalado. De hecho, a mi juicio personal yo coincido con la posición tricotómica. Creo que es valioso hacer una distinción conceptual de lo que es el alma y el espíritu. Para esto yo me he basado en los aportes de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que a su vez se nutre de la filosofía aristotélica. Santo Tomás de Aquino distingue tres niveles de alma, pero en primer lugar la definición de alma. Alma se entiende como ánima, es decir, el principio de vida, aquello que anima al cuerpo. Dada esa definición, Santo Tomás de Aquino distingue alma vegetativa para el vegetal, alma sensitiva para el animal y alma racional para el ser humano. Al alma racional Santo Tomás de Aquino le llama espíritu. Eso es lo que nos diferencia. Nosotros los seres humanos podemos desarrollar capacidades sensitivas, pero lo que es diferencial en nosotros es la capacidad racional. Entonces, la diferencia entre básicamente lo que sería el alma y lo que es el espíritu sería que el alma es una categoría un poco más amplia en estas definiciones que estoy proponiendo. Una categoría más relacionada con la vida en general o con la conciencia a nivel sensitivo. En cambio, el espíritu tiene que ver con conciencia trascendente y con racionalidad. Bien, me planteas el problema de la relación entre el espíritu y la materia y también sobre la pregunta sobre si el espíritu es energía, ¿no? Bien, para responder esto voy a tomar un caso específico que es relativamente famoso y también interesante, que es el tema del peso del alma. Seguro por ahí habrán escuchado que el alma tiene peso. Se calcula el peso de una persona viva y luego se calcula el peso de la misma persona cuando muere. Y lo que se ha encontrado, lo que han encontrado los médicos es que hay una diferencia de aproximadamente 21 gramos. Entonces se dice el peso del alma es de 21 gramos. Bueno, uno podría a partir de ahí inferir que el alma es una forma de materia o de energía. No obstante, yo no creo que sea tan problemático para el modelo teísta, porque uno puede razonablemente plantear desde el modelo teísta que lo que pesa 21 gramos es la interrelación, la conexión entre el cuerpo y el alma, es decir, un cuerpo animado, un cuerpo con alma, de seguro se va a correlacionar con todo un conjunto de reacciones materiales, energéticas, eléctricas, no sé. Pero, o sea, podría plantearse a ese nivel sin que sea problemático para el teísmo filosófico que he postulado como interpretación de las neurociencias, ¿no? Luego, se decía, el alma puede ser una forma de energía, entonces tendríamos la materia y el alma, que sería energía. El punto es que esa dicotomía no es tan segura por el hecho de que a nivel ontológico no hay una diferencia radical entre materia y energía. Como nos evidencia la ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, la materia puede considerarse como una forma de energía condensada y la energía puede considerarse como una forma de materia dispersa. Entonces no hay una diferencia ontológica radical. Por otra parte, si aceptásemos, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, si aceptásemos que el alma o el espíritu es una forma de energía, tendría que tener las propiedades de la energía y que se comparten con la materia.
pero justamente esas propiedades están relacionadas con el determinismo y con procesos inconscientes, entonces no da razón de la autoconciencia, ni del juicio moral, de la responsabilidad moral, ni tampoco del libre albedrío. Entonces, al no tener esas propiedades ni poder cumplir esas funciones, me parece más razonable plantear que no, que el alma en su conexión con el cuerpo puede tener relaciones energéticas, pero el alma en sí no es meramente energía. Bien, voy a comenzar por el final. El compañero mencionaba el espíritu tiene peso, ¿no? Como si yo hubiera propuesto eso. Lo que dije en mi respuesta a la cuestión anterior no es que el espíritu tiene peso, lo que había dicho propiamente es que lo que podría tener peso es la conexión del espíritu con la corporeidad. No estaba en ningún momento postulando que el espíritu tuviera un peso o fuera alguna forma de energía o de materia. Entonces creo que no se me entendió muy bien ahí. Luego, el compañero menciona que los elefantes y primates se reconocen en el espejo, ¿no? Y que eso podría ser, o de hecho es, según lo que postula, evidencia de que ellos tienen autoconciencia y por lo tanto la autoconciencia no sería algo distintivo de lo que es el hombre. Pero cuando yo hablé de autoconciencia, nuevamente, no estoy hablando a nivel sensitivo. Los animales también tienen una cierta autoconciencia a nivel sensitivo, sino a nivel trascendental. Es decir, estoy diferenciando la conciencia biográfica de la conciencia biológica. La conciencia biográfica es concebirte como una persona que tiene un transcurso de experiencias subjetivas como un yo. En cambio, la conciencia biológica es considerarte como una entidad material en interrelación con el ambiente, sin más, un proceso casi impersonal. Entonces, no me estoy refiriendo a un nivel distinto de conciencia. Luego mencionaba que no era necesario que la meditación sea espiritual. Sí, bueno, yo puse un ejemplo de meditación espiritual durante la exposición, citando el experimento de Dyer y Chopra. No obstante, en ningún momento planteé que la meditación espiritual fuera la única forma de meditación. Hay muchas formas de meditación posibles y el modelo teísta no tiene por qué negar otras formas de meditación. De hecho, los filósofos y matemáticos pueden llegar a ciertos estados de éxtasis pensando en ciertas cosas, ¿no? Aristóteles en temas filosóficos o Platón pensando en cosas de las ideas o algún matemático pensando en las integrales, no sé. Entonces lo espiritual no es la única forma de meditación, aunque sí es una forma muy especial. Luego el compañero mencionaba que desde ya se podía considerar que el Homo erectus tenía espíritu porque desarrollaba ciertos tipos de simbolismos y ritos. Ok, pero el punto es que eso no es problemático para la visión teísta. La visión teísta de que el hombre tiene espíritu no está comprometida con las clasificaciones de la antropología, ¿no? Como ustedes saben, los antropólogos, para estudiar el proceso de hominización del mono hacia el hombre, han hecho unas clasificaciones: el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, hombre de Neandertal, el Homo sapiens sapiens. Puede bien suceder que la conciencia, el espíritu se haya dado en el hombre neandertal y que efectivamente a partir de ello haya realizado cierto tipo de simbolismos, o tal vez en el Homo erectus. No estoy necesariamente comprometido con la idea de que surge en el Homo sapiens sapiens, puede haber surgido antes. Lo que sí rechazaría, claro, es el emergentismo. O sea, no creo que esto surja por mero proceso material. Más bien, a mí me parece que tendría que ser producto de una creación especial. Bien, ok, luego el compañero habló sobre mi ejemplo de la televisión, ¿no? Y él me dice, ok, el televisor no explica de por sí todo el programa El Chavo el 8, pero las señales que brinda la central televisiva son señales materiales. Correcto. El punto es que yo no estaba ahí propiamente construyendo un argumento, sino estaba dando un ejemplo de un argumento que yo había dado. Entonces, es importante distinguir esa cuestión. ¿Por qué? Porque lo que estaba postulando propiamente ahí era una analogía.
Entonces, las analogías buscan ilustrar una idea, pero no son un reflejo exacto. De hecho, Santo Tomás de Aquino era partidario, y lo hacía muy comúnmente, de poner analogías sensibles, o sea, analogías que podemos ver y tocar, para explicar cosas espirituales. Lo que explicaba Santo Tomás de Aquino es que los intelectos humanos, como somos seres que vivimos en medio de la materialidad, requieren de elementos sensibles para comprender más fácilmente las cosas. Entonces yo he tomado un poco la misma vía, ¿no? Puse una analogía con el tema del televisor y la señal televisiva, pero no es que haya una correspondencia directa, ¿no? El compañero dice que en mi exposición y mi postura se vislumbra un menosprecio del cerebro. No estoy tan seguro de eso. En realidad yo definí al hombre como una unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces le estoy dando una dignidad ontológica a la materialidad que incluye el cerebro, no lo estoy excluyendo. No estoy planteando un modelo platónico en el cual el hombre es un espíritu que está encerrado en una carne. No. De hecho, he aceptado la existencia de causalidades bidireccionales. Es decir, así como digo que la parte mental o espiritual puede influir en nuestro cerebro, en nuestra corporeidad, igualmente la corporeidad, el cerebro o los trastornos del cerebro pueden influir en la operacionalización del pensamiento o de la personalidad. Entonces, al aceptar causalidades bidireccionales y también mencionar que se pueden llegar a altos grados de inteligencia sensitiva, le estoy dando un buen lugar al cerebro. O sea, el modelo teísta que estoy planteando no desprecia al cerebro. Bueno, el compañero también luego va al tema de la esencia del hombre, ¿no? Dice, la esencia del hombre está en poder hacer cosas materiales, ¿no? En poder construir cosas como el auditorio, San Mateo o cosas de ese tipo. No, dice que un mono no puede estar bebiéndose un agua San Mateo, no puede construir una silla o unas diapositivas, etc. Bien, el tema es que pensemos en este auditorio. De cierto modo el compañero tiene razón, lo que nos diferencia de los animales es que podemos construir ese tipo de cosas. Este auditorio donde se está dando esta conferencia no es una mera adecuación a la naturaleza como lo es un nido. Fue construido, no sé, como un fin particular de que puedan estudiar los jóvenes que quieren saber sobre psicología, ¿no? Que se puedan desarrollar conferencias, etcétera, etcétera. El punto es el siguiente: si esas construcciones que hacemos, ese tipo de desarrollos materiales que hacemos los seres humanos, nos diferencian de los animales, la cuestión es la siguiente: ¿por qué podemos hacer esos desarrollos? ¿Simplemente surgen y nos diferencian de los animales? ¿Surgen de la nada espontáneamente? No, el hombre hace esos desarrollos, pero si los puede hacer es justamente porque tiene espíritu, porque tiene algo que lo diferencia del animal. ¿Por qué? Piensen en construir un auditorio, tiene que ser algo planificado, y para la planificación se le requiere libertad y racionalidad, que es justamente lo que sustenta ontológicamente el espíritu. Bien, luego se habla sobre el proceso de socialización y también sobre el tema del lenguaje. Se mencionó el caso de la chica, la niña que vivió entre lobos, ¿no? A ver, acá se puede estar cayendo en una falacia de falsa dicotomía, o sea, se pone o lo que tiene el hombre surge por el lenguaje y el proceso de socialización, o es que tiene un espíritu. No necesariamente tienen que ser cosas separadas. La facultad espiritual del hombre avanza en el transcurso biográfico de la persona tomando los elementos que tiene, en términos de lenguaje o socialización. Así, el desarrollo de nuestro espíritu depende también de un proceso de socialización en que interactuamos con otras personas. Y lo mismo se aplica para el lenguaje. Tomamos esos elementos. Entonces, si yo nazco en un sitio donde hablan inglés, los elementos de mi lenguaje van a ser en inglés. Si nazco en un sitio donde hablan español, van a ser en español. Y si me crío entre lobos, voy a desarrollar cierto tipo de comunicación como los lobos o algo así. Pero de todas maneras será desde una infraestructura espiritual capaz de desarrollar el lenguaje. Aquí quisiera recordarles, por ahí lo habrán escuchado, que hay un debate, ¿no?, entre Chomsky y Skinner. Skinner, este psicólogo conductista,
plantea la teoría del lenguaje aprendido, ¿no? Dice que el lenguaje es algo meramente aprendido, deviniente, accidental. En cambio, Chomsky plantea la teoría del lenguaje innato. A un nivel la teoría del lenguaje innato suena absurda, ¿no? O sea, nosotros no nacemos hablando. Pero eso no es lo que plantea Chomsky. La teoría del lenguaje innato propiamente lo que dice es que el hombre nace con la capacidad de hablar. Al momento que va desarrollándose, pero teniendo esa capacidad como constitutivo de la naturaleza humana, va a hablar la forma de lenguaje que esté en su entorno. Entonces, el ejemplo de la chica criada entre lobos tampoco sería problemático, porque incluso aunque esté en ese entorno no humano, su experiencia seguiría siendo humana. Luego, el joven mencionó que yo tenía una interpretación idealista de las cosas, una visión idealista. No, no es así. Muchas veces se hace también una falsa dicotomía materialismo o idealismo. Y yo no suscribo ninguna de las dos posturas, no estoy diciendo todo espíritu, subjetividad o todo es materia. He asumido un realismo ontológico aristotélico, tomista, en el cual el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. No asumo posturas idealistas. Eso es una confusión. Primero se menciona el tema de los animales que habitan entre seres humanos, como que comienzan a coger algunas capacidades especiales, ¿no? Todos nosotros hemos escuchado de experimentos de monos que hacen cosas impresionantes, ¿no? De hecho hay uno donde se pone unas bananas encima de colgadas del techo y se deja un mono en un cuarto donde solo hay cajas. Inicialmente el mono va y trata de coger las bananas saltando y no llega, y en unos experimentos de prueba y error el mono llega a poner una caja encima de la otra y coge finalmente las bananas. Uno dice, wow, qué mono tan inteligente. Pero eso se puede explicar a nivel sensitivo en base a los condicionamientos y el desarrollo de la inteligencia sensitiva, que también es importante. Es ahí donde hay interesantes aportes del conductismo. Se decía, por ejemplo, que Skinner, este psicólogo conductista, era un maestro dominando a los animales, ¿no? En base a condicionamientos operantes y los de reflejos condicionados. También todos hemos escuchado de nuestra propia mascota, la mascota de alguna tía, el perrito de una tía, así que es súper inteligente y hace cosas impresionantes. El tema es que todo eso se queda en el nivel sensitivo. Los animales tienen que adecuarse al ambiente. Si están en un ambiente en que tienen que adecuarse a ciertas cosas como no orinarse en la sala, dar la patita o cosas de ese tipo, van a incorporar eso. Pero nuevamente son cosas de nivel sensitivo, no va a nivel racional, como que los perros piensen sobre las integrales o el pensamiento abstracto, cosas de ese tipo. Ahora, llevándolo al tema de los juicios morales, se menciona sobre la solidaridad de ciertas especies animales y la aversión al riesgo. Sí, con respecto a la solidaridad hay algunas cosas interesantes. Hay un tipo de sapos, por ejemplo, que cuando son demasiados se suicidan en masa para que haya un cierto equilibrio con respecto a la cantidad de alimento y ese tipo de cosas. El tema es el siguiente: el paradigma darwiniano de la biología enfatiza mucho el tema competitivo, o sea que unas especies luchan contra otras en el proceso de selección natural. Pero también hay un tema cooperativo. La cooperación en ocasiones puede ser beneficiosa para la evolución, por ejemplo, cuando se juntan ciertos animales para protegerse de los depredadores. Eso ayuda a la reproducción y a la adaptación. Entonces, no necesariamente hay que atribuirlo a un nivel de juicio moral, es simplemente una adaptación particular al ambiente. Y lo mismo en el caso de la aversión al incesto de ciertos animales. El incesto se ha demostrado que lleva a malformaciones genéticas, entonces es natural que ese comportamiento vaya a ser evitado o se autoimplemente una cierta regla de evitar el incesto. Pero todas esas cosas están en el nivel sensitivo. O sea, hay que diferenciar lo que es la adecuación a un comportamiento que podríamos considerar como moral del juicio moral, porque yo he hablado de juicio moral en la conferencia. Por ejemplo, un perro puede tener una adecuación, un comportamiento moral, respetando lo establecido en la casa, no orinándose en la sala. Uno lo puede condicionar al perro para que no se orine en la sala, y si no se orina dice buen perro. Pero es una forma de hablar.
en el fondo sabemos que no hay un tema de juicio moral, o sea, no realizamos una culpabilidad radical con respecto a las acciones de los animales. Entonces, el juicio moral depende más de que haya un libre albedrío, de que puedan haber seres que puedan actuar más allá de la mera determinación de sus instintos, que es lo que yo postulaba